Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué Vamos a tal? Buen guardar, día, Hola, ¿cómo buen día, andan? profe. Hola, buen día. vamos a guardar un poquito hasta que se incorporen todos. Les pido que activen las cámaras, así nos vemos las caras. ¿Han empezado a leer un poco de juicio ejecutivo? Sí, sí. Bien, y hasta ahora lo que venimos viendo más o menos lo entienden. Hay que acordarse de lo que es título ejecutivo, la definición que ya hemos dado de título ejecutivo, que además la fuerza ejecutiva se la da la ley. Tienen que recordar las distintas clasificaciones de los títulos, convencionales o administrativos, los autocreados por el acreedor, los que emanan del deudor, por supuesto, y los completos e incompletos, que es tal vez la más importante, porque cuando ustedes estén frente a un título incompleto, lo que van a tener que hacer es preparar la vía ejecutiva. Las normas de la preparación de la vía ejecutiva las vimos. Algo que yo me olvidé de decirles, que después les subí un fallo, no, un artículo, en verdad no me acuerdo si un fallo o un artículo, es que las normas de la preparación de la vía ejecutiva se rigen por las normas del traslado de la demanda del proceso ordinario. Esto lo dice el propio código. Ahora bien, las normas de intimación de pago, o sea, cuando ya el título es completo, o siempre lo fue, y hay que intimar de pago, esas no se rigen por el traslado de la demanda. Yo los otros días, cuando corté con ustedes inmediatamente, me quedó en la cabeza que yo les dije algo que estaba, digamos, que no me equivoqué al expresarlo, porque no apuntaba al mandamiento de intimación de pago, sino que apuntaba a la preparación de la vía ejecutiva. ¿Y a qué me refiero? Al tema del aviso. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera parte, cuando vimos cómo se corre el traslado de una demanda de un proceso de conocimiento, vimos que el oficial de justicia tiene que dejar aviso que va a ir al día siguiente? Bueno, esto se hace cuando se prepara la vía ejecutiva, pasa lo mismo, toca el timbre, la señora le dice que no está, entonces él le deja el aviso que va a volver al día siguiente o al otro para citarlo a reconocer firma o a la calidad de locatario, o bueno, de acuerdo a lo que se trate. Ahí sí se deja el aviso, pero con los mandamientos de intimación de pago, si bien hubo una época en que los oficiales de justicia lo equiparaban al traslado de la demanda del proceso de conocimiento y dejaban el aviso, en realidad no corresponde, y ya la jurisprudencia hace mucho tiempo dice que no. Primero y principal porque la ley no lo exige, la ley no remite, cuando habla de mandamiento de intimación de pago y citación de remate, no remite a las normas de traslado de demanda de proceso ordinario. Tiene un trámite específico que está en la acordada que yo les subí. Yo les subí la 3397/08, que ustedes ya la conocen, porque la vieron cuando estuvieron estudiando todo el tema de notificaciones en general. Pero por eso yo les había pasado los artículos que se referían a mandamiento, y si ustedes se fijan, no van a encontrar el tema del aviso, porque el aviso rige para la preparación de la vía ejecutiva, no para la intimación de pago. Igualmente les subí un artículo que creo que era, no me acuerdo bien, pero creo que era el comentario de un fallo de Provincia de Buenos Aires, tampoco recuerdo el tribunal, donde habla precisamente de la innecesariedad de dejar el aviso. ¿Por qué? Porque el oficial de justicia va, toca el timbre, lo atiende a alguien, él ingresa y ahí mismo intima de pago. Y si el deudor no está, igualmente le deja el mandamiento a la persona que lo atendió. El asunto es que lo que sí se requiere es que la persona que lo atendió diga que el demandado o el ejecutado vive ahí. Eso sí es importante, que la persona que atiende diga que el ejecutado vive ahí, porque si dice que no, tiene que devolverlo, tiene que hacer las averiguaciones pertinentes, pero después tiene que devolver el mandamiento, y después la parte verá si lo saca bajo responsabilidad o si inicia las investigaciones del 145 para dar con el paradero del ejecutado, con el domicilio del ejecutado.
Pero quería que les quedara bien en claro esto, porque me parece que cuando hablando, me quedó picando que yo les había dicho algo que no era así, que era para la preparación de la vía ejecutiva, no para el mandamiento. No sé si lo entendieron lo que acabo de explicar. Si no lo entendieron, por favor, este es el momento de preguntar. ¿A alguno le quedó claro? Porque si quieren, si no Entonces le quedó claro, lo repito. entonces el aviso solo va para la preparación de la vía ejecutiva. Para el mandamiento de Exactamente. intimación de pago, ¿cómo sería? Para el mandamiento de intimación de pago, no. Sería lo siguiente, vamos a hacer todos los supuestos. Va el oficial de justicia, toca el timbre, no lo atiende nadie. ¿Qué tiene que hacer? Averiguar con los vecinos o con el portero o lo que sea, si el demandado vive o no vive ahí. Ese informe lo redacta en el mandamiento y devuelve el mandamiento al juzgado, sin diligenciar, obviamente, pero con esta información, porque esta información le va a servir a la parte para saber si el demandado o el ejecutado verdaderamente vive ahí y no abrió la puerta, estaba escondido tras la puerta y no abrió, o estaba advertida la familia que iba a llegar un mandamiento y no abrieron la puerta. Otra situación es que toque el timbre y abre la puerta a la mujer y dice, fulanito está trabajando. Bueno, en ese caso, el mandamiento se va a diligenciar igual, se lo van a dejar a la mujer. ¿Mm? No es como en el traslado de demanda que le dejan el aviso. Acá se va a dejar el mandamiento. E inclusive, si tiene embargo de bienes muebles, los van a poder embargar. Yo me acuerdo sí haberles dicho que el código dice que si el deudor no estuviere presente, dentro de los 3 días hay que notificarle que se le ha trabado embargo sobre determinados muebles. En realidad eso no se hace porque se deja la copia del mandamiento y en la parte de atrás del mandamiento el oficial de justicia dice, procedo a trabar embargo sobre la biblioteca, sobre el cuadro, sobre esto, sobre el otro. Y ese mandamiento se lo deja. Con lo cual, el deudor, cuando llegue de trabajar, se va a enterar de lo que está embargado. ¿Mm? Entonces, no es necesario tampoco notificar ese embargo. Pero la diligencia se cumple aunque no esté. A diferencia de la citación para reconocer firma, en que deja el aviso, el oficial de justicia deja el aviso. En realidad no es el notificador, no es de justicia, porque hay oficiales notificadores y de justicia. La otra es, como les digo, que no, bueno, que directamente no puede ser que atiendan y que digan que no vive ahí, entonces el oficial de justicia lo va a tener que devolver el mandamiento diciendo que lo atendió una persona de la casa y dijo que no vivía, que es lo que nos pasa frecuentemente, porque la gente ya está avivada que le va a llegar un mandamiento, entonces dan instrucciones que digan que no vive ahí. Tendrán ustedes que tomar las medidas necesarias para determinar que realmente el ejecutado vive ahí. Esto era algo que les quería aclarar, porque me parece que la otra vez les dije algo que no era, o capaz que estoy confundida, pero por si acaso se los aclaro ahora. Igual yo les subí un artículo en el que está muy claro. Bueno, creo que ya estamos todos. Vamos a compartir pantalla. Bien. Ahora tengo que hacer clic acá y pasar, porque todo esto lo vi. Habíamos quedado acá, en nulidad de la ejecución. Ya habíamos visto entonces que después vamos a ver el procedimiento para cumplir con la oposición de excepciones y todo eso, pero no sé por qué motivo en el programa estaba primero nulidad de la ejecución. El artículo 543 nos prevé 2 supuestos en los que nosotros ejecutados podemos plantear la nulidad de la ejecución. Lo primero que tienen que saber es que en principio va a ser dentro del plazo para oponer excepciones. Esto tómenlo con pinzas porque ya van a ver que aunque se haya dictado sentencia, trance y remate, si yo advierto un defecto, puedo promover un incidente de nulidad y hacer caer todo. Pero bueno, en el artículo comienza diciendo que dentro del plazo para oponer excepciones hay 2 supuestos: vicios
en el mandamiento y vicios en la preparación de la vía ejecutiva. En realidad están al revés, me parece que en el 543 primero habla de los vicios de la preparación de la vía ejecutiva, que yo tengo que tratar de focalizar primero. Ah, no, está bien, esa está así, pensé que estaba al revés. Entonces, vicios en el mandamiento y vicios en la preparación de la vía ejecutiva. Los vicios que contenga el mandamiento, que por ejemplo puede ser que contenga el juzgado equivocado, o la carátula equivocada, o algún error formal grave, no cualquier pavada, pero un error grave que lo coloque en indefensión al ejecutado, yo puedo plantear la nulidad de la ejecución. Pero el código me exige dos requisitos, uno u otro, ¿no? Para que yo pueda plantear la nulidad. Uno es que yo plantee la nulidad y en el acto deposite todo lo que me están reclamando, o el otro es que yo oponga excepciones. Normalmente los casos siempre son del segundo. El otro supuesto, entonces, es el que se refiere a la preparación de la vía ejecutiva. Y acá hay 4 recaudos. Uno u otro, ¿no es cierto? No todos juntos, sino o uno u otro. Primero, que yo desconozca la obligación, o que niegue la autenticidad de la firma, o que niegue el carácter de locatario o el incumplimiento de la condición. Cualquiera de estos 4 supuestos me habilita a mí a plantear la nulidad de la preparación de la vía ejecutiva, que también puede ser una nulidad en la cédula de citación, a reconocer la firma o el carácter de locatario. Normalmente procede por vía de excepción cuando se trata de este supuesto, el incumplimiento de la norma de preparación de la vía ejecutiva. Para los defectos que contuviera el mandamiento, procede en realidad más que la excepción el incidente de nulidad. Por supuesto que ustedes cuando planteen la nulidad del mandamiento van a tener que además incorporar cuáles son las excepciones que ustedes querían plantear y que no pudieron plantear. Porque acuérdense, como dijimos recién, que para que proceda la nulidad del mandamiento tengo que o depositar la plata o poner excepciones. Repito, porque es importante. Los defectos de la preparación de la vía ejecutiva yo los voy a poner a través de una excepción. En cambio, cuando se trate de mandamiento, defectos del mandamiento, directamente voy a plantear el incidente. Y a la vez, o deposito la plata u opongo las excepciones de las que me vi privado de oponer. Es importante esto porque en la mayoría de los casos lo que sucede es que el mandamiento sea el que tiene algún defecto. Y resulta que transcurre todo el proceso y aún inclusive se dicta sentencia y yo me notifico espontáneamente, ejecutado, me notifico de la sentencia y me doy cuenta que ya es tarde para simplemente presentarme y oponer una excepción, porque ya pasó el tiempo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que promover un incidente de nulidad del mandamiento y además o depositar u oponer excepciones. Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí. Una sola vez, gracias a Dios, me pasó como ejecutante. Una sola vez me pasó como ejecutante que me plantearan una nulidad de la ejecución. Esto fue hace muchos años cuando habían juzgados y secretarías con número. Estaba, siempre me acuerdo, el juzgado 5, secretaría 9, y el juzgado 9, creo que secretaría 5, ¿no? Eso aparte no la recuerdo bien. La cuestión es que yo tenía en el juzgado 9 una ejecución hipotecaria. Y no va que me confundo y pongo juzgado 5, secretaría 9. Era muy común, se hacía a máquina en aquel momento. Bueno, se diligencia el mandamiento, no me acuerdo cómo siguió el trámite, si lo saqué bajo responsabilidad, porque era un domicilio constituido en
en instrumento público. Bueno, la cuestión, se las hago corta, es que llego a la sentencia. Y cuando voy a notificar la sentencia, que en realidad no sé por qué la notifico no la notifico por cédula porque tenía el apercibimiento del 41. La cuestión es que el ejecutado esperó ese momento, pillo, y me planteó la nulidad de la ejecución, para hacerme caer todo. Yo había trabajado un montón ahí. Y me opone una excepción de pago parcial e inhabilidad de título. Tuve suerte, ¿por qué? Porque si bien era procedente la nulidad porque había un defecto de indefensión, porque él pensaba que el expediente tramitaba en un juzgado y tramitaba en el otro, las excepciones no le anduvieron. Le hicieron lugar a la nulidad, pero le rechazaron las excepciones, porque no se puede interponer la inhabilidad y el pago, porque estoy reconociendo la obligación. Aparte, los pagos estaban denunciados. Pero con esto les quiero decir que un defecto grave en el mandamiento y la oposición de excepciones que pueden llegar a prosperar hacen que les puedan declarar la nulidad de la ejecución y tienen que volver todo para atrás. Y si el defecto es culpa de ustedes, van a tener que cargar con las costas y van a tener una mala praxis. Pero recuerden que siempre, gracias a Dios, la ley nos ayuda y nos dice que, a ver, esperen, y nos dice que vos vas a poder plantear la nulidad de vicios en el mandamiento, pero tenés que o pagar u oponer excepciones. Y en general, el 90,9% de las excepciones se rechazan porque la razón la tiene el ejecutado. En otras épocas era más frecuente porque no había tanta jurisprudencia sobre, por ejemplo, las inhabilidades, pero actualmente hasta los propios acreedores saben cómo tienen que librar un cheque, cómo tienen que librar un pagaré, es difícil que se equivoquen. Se plantea mucho con tarjetas de crédito, ahora ya tampoco, pero en un momento se planteaba con tarjetas de crédito. Pero yo no me voy a meter en eso porque si no me voy de tema. Bueno, ahora aquí sí hablamos de plazo de interposición de las excepciones. Obviamente, dentro de los 5 días de la intimación de pago, el ejecutado tiene tiempo para plantear todas las excepciones. Las tiene que plantear todas juntas en un solo escrito. El plazo es individual para cada ejecutado y se puede ampliar en razón de la distancia. Ya habíamos dicho la semana pasada que tiene que constituir domicilio bajo el procedimiento de que se le va a constituir en los estrados del juzgado, y las excepciones se pueden rechazar in limine si, digamos, no están interpuestas en debida forma, fuera de plazo, o son excepciones no admitidas, por ejemplo. En general, los juzgados no suelen rechazar in limine, salvo que sea un disparate, pero en general suelen correr traslado al ejecutante de las excepciones. ¿Cómo es el trámite de las excepciones? Bueno, si no las rechaza in limine, les va a correr traslado por 5 días al ejecutante. Acuérdense que se notifican todas por nota, excepto la prescripción, porque el propio código dice que la prescripción se va a notificar por cédula. ¿Qué pasa si el ejecutado se entera que hay un proceso y antes del plazo, antes de intimado de pago, se presenta y las opone? Bueno, en este caso sí se le va a correr traslado por cédula. ¿Por qué? Porque esto lo dice el 135. No sé si ustedes se acuerdan que el 135 nos habla de aquellos actos cumplidos con anterioridad. Bueno, aquellos actos cumplidos con anterioridad, si la parte los cumple, deben ser notificados por cédula, porque si no estamos colocándolo en un estado de indefensión al ejecutante, o en el caso de los procesos de conocimiento al actor. ¿Me siguen? Pero si no, en principio todas van por nota. ¿Quién tiene la carga de la prueba de las excepciones? El ejecutado. Quien interpone las excepciones tiene la carga de notificarlas. Las excepciones se pueden resolver de puro derecho, como por ejemplo, generalmente estas excepciones son las excepciones que tienen que ser documentadas, como la quita, la espera, la remisión, el pago total o parcial.
la conciliación, la transacción, todas aquellas en las que yo tengo que acompañar el documento para que proceda. La excepción, si yo no acompaño el documento no me sirve, el pago no se prueba por testigos, el pago se prueba por el documento. Entonces, en estos casos, yo tengo que resolverlas de puro derecho. A veces el juez puede admitir algún otro tipo de prueba que refuerce. Lo que no se admite acá es el hecho nuevo ni el plazo extraordinario de prueba. En el juicio ejecutivo no está previsto. Nosotros en esta etapa del juicio estamos estudiando procesos que tienen un trámite específico, que escapan a lo que vimos en la primera parte. Sí hay una remisión en el 547 a las normas del proceso sumario en el juicio ejecutivo. Cuando yo no encuentro la solución, tengo que ir a las normas del proceso sumario porque es el que más se le parece. Pero la realidad es que el juicio ejecutivo tiene un trámite tan específico que la solución la encontramos en el propio articulado del código. Pero no tenemos que desconocer que tenemos una remisión a las normas del juicio sumario. Entonces volvemos a que no se admite el hecho nuevo ni tampoco el plazo extraordinario de prueba. La apertura de prueba, como en todos los casos, es inapelable, y yo les pongo acá el caso del replanteo. ¿Por qué les pongo el caso del replanteo? Porque puede pasar que yo ofrezca prueba en el juicio ejecutivo, prueba de mis excepciones, y el juez me dice, no, no quiero, no me gusta tu prueba, te la rechazo. Lamentablemente sabemos que todas las medidas de denegación, de producción, de prueba son, y de sustanciación, son inapelables, porque solo lo vimos en la primera parte, ¿no es cierto? Lamentablemente, si un juez me dice que no a una prueba, yo no puedo apelar. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo replantear. Yo le digo al juez, mira, vos no me la admitiste, yo la voy a replantear en cámara. Pero resulta que en el juicio ejecutivo, la sentencia se apela, la sentencia tránsito y remate se apela en relación y con efecto suspensivo. Entonces díganme ustedes, ¿en qué momento voy a replantear la prueba? Si yo, por el 255, que ustedes ya lo tienen que conocer, el momento del replanteo de prueba es cuando el expediente va a la Cámara como consecuencia de la apelación de la sentencia concedida libremente, no en relación. ¿Se acuerdan? Por favor, apréndanlo de memoria, el 255, porque lo tomamos siempre. Una de las cosas que se pueden hacer en Cámara cuando el expediente va a la Cámara como consecuencia de la apelación contra la sentencia definitiva del proceso de conocimiento ordinario o sumario, es el replanteo de prueba. Pero resulta que en el juicio ejecutivo no se concede libremente, se concede en relación. Bueno, la solución que damos para estos casos es plantear la apelación esta, plantearla y me la van a conceder en efecto diferido. Entonces yo, ¿cuándo la voy a fundar? La voy a fundar cuando interponga el recurso, porque yo no tengo la posibilidad del 255 de fundar en cámara. No, el 255 no se aplica al juicio ejecutivo. Entonces, cuando a mí el juez me diga, no quiero que vos produzcas esta prueba testimonial en el juicio ejecutivo, y yo le voy a decir al juez, mira querido, te la apelo, yo sé que vos me la vas a conceder con efecto diferido, pero yo te la fundo. Yo te la apelo y te la fundo con efecto diferido, ¿no es cierto? Bien. Producidas las pruebas, el expediente queda bueno, el expediente nos va a quedar a la vista cuando se produce toda la prueba. Estoy mirando el programa porque no me quiero olvidar de algo. Déjenme que mire, denme un minutín. Sí. Bien, está bien. El expediente entonces va a quedar, cuando se produce toda la prueba, el expediente va a quedar para dictar sentencia.
La carga de la prueba creo que lo dijimos, se admiten todas las pruebas, salvo que se trate de aquellas pruebas que tienen que ser documentadas, como por ejemplo el pago, la quita, la espera, la remisión, la conciliación, la transacción, el compromiso, que solamente se va a poder producir a través de la prueba documental. Y la carga de la prueba incumbe al ejecutado. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El ejecutado. Sobre este tema había toda una discusión, porque nosotros, por la teoría de la carga de la prueba de Rosenberg, se dice que quien afirma prueba, ¿no es cierto? Y en este caso, quien afirmaría que el ejecutado debe sería el acreedor, con lo cual parecería que es el acreedor el que tiene que probar. Entonces la doctrina de sobre todo el fuero comercial viene diciendo siempre que por el 544 se produce una inversión de la carga probatoria, pero en realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los hechos impeditivos, extintivos, los tiene que probar quien los alega. Y si yo alego que la deuda está extinta porque está prescripta o porque la pagué, yo ejecutado soy quien tengo que probarlo. Así igual con la excepción de inhabilidad de título. Si yo digo que hay un defecto que impide la ejecución siga adelante, yo tengo que probar cuál es ese defecto. Así que en realidad esto fue una discusión doctrinaria que no viene al caso, pero la realidad es que la prueba de las excepciones compete al ejecutado. Entonces recuerden que cuando yo quiero replantear la prueba, voy a tener que hacerlo cuando plantee el recurso que va a ser concedido en efecto diferido. Bien, si la cuestión se declaró de puro derecho, dice acá, o se fundan las cuestiones del expediente, bueno, el juez va a dictar sentencia entre los 10 días. Si se produjo prueba, el juez va a dictar sentencia entre los 10 días, transcurridos esos 5 que va a dejar el expediente en secretaría. En realidad el expediente queda en secretaría por si falta agregar alguna prueba, es para eso nomás, porque no hay alegatos acá. Así que en realidad es nada más que para que se agregue la prueba que pudo quedar pendiente, alguna informativa, alguna cosa así. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? Bien, la sentencia que rechaza las excepciones, dicta la sentencia, se llama de trance y remate. En realidad no se remata nada todavía, pero bueno, esto es un nombre que le da la doctrina, sentencia de trance y remate. Por supuesto que si hace lugar a las excepciones va a rechazar la ejecución y va a condenar en costas al ejecutante, ¿cierto? Yo les había dicho la semana pasada o la anterior que el juez, aunque todo el expediente haya tramitado en base a un título que es inhábil, por ejemplo, porque no es título ejecutivo, aunque haya tramitado todo el proceso, el juez igual en la sentencia lo va a revisar y la puede rechazar, la ejecución. Tiene la posibilidad que le da la ley de rechazar la ejecución, aunque todo el expediente haya tramitado en base a un título inhábil. Lo que no podrá hacer es, si por ejemplo hubo un vicio en la personería o en la competencia, ya no podrá, porque esos vicios son relativos y esas nulidades, perdón, son relativas y esas sí se subsanan con el consentimiento, pero no las que están fundadas en los requisitos intrínsecos, o extrínsecos del proceso, pero que tienen que ver con la inhabilidad de título, por ejemplo, o con el pago. Supongamos que es difícil, pero puede pasar que el ejecutante acompañe el título ejecutivo y acompañe los recibos que el ejecutado en su momento le dio, y el juez vea que la deuda estaba extinta. En ese caso podría llegar a rechazar la ejecución. No va a pasar nunca eso, pero pudiera pasar. Lo que no podrá hacer, por ejemplo, el juez es, si ve que la deuda está prescripta, declarar la prescripción, porque la prescripción es renunciable, y si el ejecutado no se presentó y no la planteó, sonó. Pierde la oportunidad y en ese caso sí va a proceder la ejecución.
La sentencia va a contener el pago al capital, a los intereses, va a explicar, la sentencia de tránsito y remate lo que va a decir es cómo se va a ejecutar. La sentencia va a decir, le vas a aplicar la tasa activa, le vas a aplicar la tasa pasiva, desde qué fecha, desde la fecha de la mora, todo eso lo va a decir la sentencia. Bien. A ver, ¿qué más? Y va a fijar, la sentencia en general no fija plazo de cumplimiento, se entiende que es de cumplimiento inmediato. Una vez que queda firme, el ejecutante tendrá que practicar la liquidación y el ejecutado tiene que pagarla inmediatamente. ¿Qué pasa con las costas de la ejecución? Esperen que voy a tomar agua porque tengo algo atravesado desde hoy. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Igual creo que hay muchas de estas cosas que después se repiten. Canariz. Bien, las cotas de la ejecución. El código tiene un articulito que es el 556, que nos dice específicamente que en el juicio ejecutivo, en general, salvo un supuesto, siempre va a proceder el principio objetivo de la derrota. Siempre va a proceder, obviamente si hace lugar, se entiende, ¿no es cierto? Pues si hace lugar a las excepciones, obviamente no. Pero estamos hablando de la sentencia de tránsito y remate, o sea, aquella que hace lugar a la ejecución. Siempre va a proceder el principio objetivo de la derrota. Por supuesto que si la ejecución prospera por un 30% y el ejecutado gana en un 70%, se va a respetar esto, pues si no sería una injusticia machaza. Por supuesto que esto sí, pero en general, si la excepción procede, perdón, si la ejecución procede, se va a aplicar el principio objetivo de la derrota. ¿Por qué la ley se encarga de esto? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos costas, hay algunos casos en los que el juez se podía apartar del principio objetivo de la derrota, cuando la cuestión fuera dudosa o cuando había jurisprudencia, en fin, los casos que ya habíamos visto. En este caso no. En el juicio ejecutivo, si se dicta sentencia de tránsito y remate, te van a imponer las costas. Hay un supuesto de excepción, como toda regla tiene una excepción, que es cuando el ejecutado, en el momento que se lo intima de pago y no estaba en mora, paga. En ese caso, se lo puede eximir de costas, porque en realidad él no estaba en mora y en el momento en que se le reclama, que en definitiva es cuando se lo estaría poniendo en mora, colocando en estado de mora, él paga todo. En ese caso se lo exime o se lo puede eximir de costas, porque puede pasar que haya dado lugar a la reclamación, pero en general, en ese caso, sí puede eximírselo de costas. La sentencia también va a incluir las multas que se le pueden aplicar, estamos bien, las multas que se le pueden aplicar al ejecutado cuando tuvo una conducta temeraria o maliciosa. Estos son los supuestos de conducta temeraria o maliciosa. Cuando obstruye el proceso, cuando litiga sin razón, cuando interpone excepciones que sabemos que no van a andar, o cuando plantea cuestiones y cuestiones y cuestiones, que esto pasa mucho, que dilatan el dictado de la sentencia. En esos casos se le puede aplicar una multa por inconducta procesal, que el código nuestro habla de entre el 5 y el 10%, en capital creo que llega hasta el 30%, del 5 al 30 creo que era, no recuerdo bien, en provincias del 5 al 10%, solo sobre capital, lamentablemente no se le aplica sobre los intereses. Bien, ¿qué pasa con la sentencia? Bueno, puede pasar dos cosas. Si el ejecutado se presentó y constituyó domicilio, obviamente lo voy a notificar al domicilio. Si el ejecutado no se presentó, se le va a aplicar el artículo 41, se le va a notificar por nota. En el Código de Nación esto se modificó y se notifica por cédula, pero en provincia no. En provincia se sigue notificando por nota.
Por supuesto que si hubo intervención del defensor, obviamente lo voy a notificar. Llegamos a un tema que también tiene relevancia a los fines del parcial, y es el tema de los recursos. Yo les pido que cuando le preguntemos a ustedes en qué supuestos es apelable la sentencia del juicio ejecutivo, porque no siempre es apelable, recuerden la palabra excepción, porque esa es la regla. El recurso siempre va a ir ligado a la oposición de excepción, porque si el ejecutado no opuso excepciones, en principio la sentencia es inapelable, salvo casos que después les voy a decir, pero son muy específicos. Pero en líneas generales, si el ejecutado no opuso excepciones, la sentencia de trance y remate es inapelable. Y la ley prevé 3 supuestos, 550, yo siempre miro, porque siempre me confundo con los de Nación, 552. ¿Y qué nos dice 552? ¿Vos vas a poder apelar ejecutado la sentencia? En 3 supuestos. Si te rechazaron in limine las excepciones, o sea, te dijeron es una burrada, no va. Cuando las excepciones fueron declaradas de puro derecho, o sea, no te admitieron la prueba. Y cuando se hubo producido prueba. El no basta mero ofrecimiento es doctrinario, no lo dice el código. Con lo cual, en realidad, yo cuando suba esta filmina lo voy a borrar, porque no quiero que dé lugar a confusiones. En realidad, ustedes quédense cuando se hubo producido prueba. Es decir, se produjo excepciones, me las rechazaron en limine, me las declararon de puro derecho, o se produjo prueba. Yo sé por qué Palacio y otros doctrinarios hablan de no basta el mero ofrecimiento. Ellos lo dicen porque si yo las ofrecí y no las produje, en realidad parecería que sería inapelable, pero no es así, porque no puedo colocar en una posición más desventajosa a aquel que le declararon las de puro derecho que aquel, porque no ofreció, que aquel que ofreció y se las rechazaron. Entonces la realidad es que ustedes aténganse a la letra de la ley, o de puro derecho o cuando se produjo prueba. Y el Código de Nación, a diferencia del de provincia, introduce un párrafo y después se reafirma más adelante, en el que dice que a veces cuando se introducen cuestiones que son ajenas al ámbito natural del proceso ejecutivo, pero que pueden producir un daño grave o irreparable, te permito que apeles. Y este es el caso típico de la especificación. Nosotros, cuando tanto ejecutante como ejecutado, vemos que hay una situación de especificación o alguna cuestión así económica muy grave, y el juzgado me aplica, por ejemplo, la especificación de una deuda en dólares, yo ejecutante, o al revés, me la mantiene en dólares y está la especificación, entonces yo ejecutado, puedo apelar la sentencia. La puedo apelar. ¿Por qué? Porque el gravamen es irreparable y en el juicio ordinario posterior yo no voy a poder defenderme adecuadamente. Entonces, el Código de Nación, más sabio que el de provincia, permite la apelación en estos casos. En la provincia, la jurisprudencia lo admitió. El Código no se modificó, pero la jurisprudencia lo admitió. ¿Cómo es el trámite del recurso? Se concede relación y con efecto suspensivo el recurso contra la sentencia ejecutiva. Entonces, por supuesto, dentro de los 5 días voy a apelar, el juzgado me va a conceder el recurso y voy a tener otros 5 días para presentar el memorial. Del memorial se va a correr traslado por nota al ejecutante y el recurso de apelación, como ya lo saben ustedes, incluye el de nulidad. ¿Qué pasa con si, por ejemplo,
el ejecutante quiere apelar, porque la verdad es que estas otras reglas en general se aplican para el ejecutado. Pero puede pasar que, por ejemplo, el juez me rechace la tasa de interés o que yo pedí, o me condene a un capital menor. Yo puedo apelar, ¿eh? Ojo, yo ejecutante puedo apelar, aunque el ejecutado no se haya presentado. Yo igual puedo apelar, porque son cuestiones que después no las voy a poder subsanar en un juicio ordinario posterior. Recuerden que el ordinario posterior es tanto para actor como para ejecutante como para ejecutado. Entonces, en esos casos sí voy a poder apelar. Lo que pasa es que el 99% de los casos, el que apela es el ejecutado, porque le rechazaron las excepciones, porque no le hicieron lugar, porque era puro derecho, por lo que fuere. Pero en general, siempre quien apela es el ejecutado, pero puede pasar que haya algún error en la sentencia o un criterio que no es el mismo que el que tengo yo, ejecutante, y sí puedo apelar, obvio que puedo apelar. Eso se los aclaro por si acaso. Entonces dijimos, se concede relación con efecto suspensivo e incluye el de nulidad. ¿Qué pasa si, esto lo vimos la semana pasada, pero lo volvemos a ver, qué pasa si el ejecutante tiene miedo que el deudor se insolvente? Porque puede pasar, puede pedir una cautelar, pero supongamos, vamos a poner un caso más sencillo, supongamos que yo tengo un demandado que es empleado público o empleado, y sé que lo están por echar. Yo necesito trabarle embargo sobre los sueldos, porque me lo van a echar. Y este tipo me interpone o le están por pagar una indemnización, mejor. Ya lo echaron, pero le están por pagar una indemnización. Y este me interpone un recurso de apelación y me manda el expediente de la Cámara. Entonces yo lo que hago, porque yo quiero ejecutarlo, yo puedo hacer esto. Puedo prestar fianza y pedir que se cambie el efecto del recurso, que se lo conceda con efecto devolutivo. O simplemente porque no quiero perder tiempo. Ya vamos a ver cómo es. El 554. ¿Sabes que yo no leo nada ni siquiera desde acá? A mí me viene el ejecutado, me apela a la sentencia trans y remate. Se la conceden en relación y con efecto suspensivo, porque es lo que dice la ley. El ejecutante tiene 5 días para presentarse y ofrecer fianza. El código está mal, porque dice prestar. En realidad, ofrece fianza. ¿Por qué? Porque la fianza la va a fijar el juez, el monto o la forma la va a fijar el juez. Entonces yo, ejecutante, me presento y digo, ofrezco fianza, señor juez, cambie el efecto, concédalo con efecto devolutivo. ¿Qué hace el juez? El juez le dice, sí, préstame fianza, no sé, dame a embargo un inmueble o lo que sea. Yo tengo 5 días para cumplir con esa fianza, y entonces ahí el juez lo va a conceder con efecto devolutivo. ¿Qué va a hacer? Perdonen que voy a bajar un poco la persiana porque me está dando el sol en la cara. Ahí ya no da, ¿no? Me sigue dando igual. Encima que estoy renga. Ahora sí, nos quedamos en la oscuridad. Disculpen, pero es muy molesto. Entonces, como les digo, el juez le dice, bueno, mira, tenés que depositar este bien a embargo, lo que fuere, y te concedo con efecto devolutivo. ¿Qué es lo que va a la Cámara? ¿Ya vieron el efecto devolutivo? A ver. ¿Ya vieron, ya vieron las formas en que se concede un recurso, el efecto suspensivo, devolutivo y diferido, ¿no es cierto? Bueno, ¿se acuerdan cómo es el efecto devolutivo? ¿Qué pasa con el expediente? ¿Qué es lo que va a la Cámara? ¿Qué se forma? ¿No se acuerdan?
Qué desilusión. Ah, están buscando Cuadernillo los de... apuntes, pillos. Se forma el cuadernillo. Sí, lo que ocurre con el efecto devolutivo es que se tiene que cumplir igual mientras tramiten la cámara. Exacto. Pero ¿qué es lo que se manda a la cámara? ¿Las copias? No, al revés. Miren, yo les voy a explicar porque usted estaba seguro que no lo iban a saber. Depende qué es lo que se apele. Si lo que yo apelo es la sentencia definitiva, o la sentencia de trance remate en este caso, lo que va a la cámara es el expediente entero. El incidente que se forma es para poder seguir ejecutando la medida en primera instancia. En cambio, si lo que se concede en efecto devolutivo no es la sentencia definitiva, es otra resolución, por ejemplo una cautelar, lo que va a la cámara es el incidente y el expediente queda en primera instancia. Repito, cuando un recurso es concedido en efecto devolutivo, hay que distinguir qué es lo que se apeló. Si se apeló la sentencia, se va a formar el expedientillo ese, el incidente ese con las piezas necesarias, y lo que va a la cámara es el expediente entero. ¿Por qué? Porque la cámara necesita ver todo el expediente para ver si la sentencia está bien o no. En cambio, cuando lo que se apela es una resolución interlocutoria dictada en el medio, en ese caso el expediente entero queda en primera instancia y lo que va a la cámara es el incidente del 250. En el caso de trance y remate es así. El expediente va a la cámara y se saca testimonio de las piezas importantes para que el ejecutante pueda seguir ejecutándolo. Entonces recuerden bien siempre eso, porque no es lo mismo de acuerdo a lo que se apeló. Bien, esto creo que lo vimos. ¿Ven? Ah, yo lo había puesto acá. Si se presta fianza, se remite el expediente y en primera instancia queda testimonio de las piezas necesarias para poder continuar con la ejecución. A ver. Bien. Bueno, esto es lo que ya dijimos. Bueno, la extensión y la cancelación de la fianza. Por supuesto que yo, ejecutante, presto fianza para poder seguir con la ejecución, pero esta fianza, ¿para qué sirve? Para que el ejecutado, en cierta medida, si el ejecutante sigue adelante con los trámites de cumplimiento y después resulta que la Cámara le hace lugar a las excepciones, no se le produzca un perjuicio irreparable, porque el ejecutante no esperó a la sentencia de Cámara. Supongamos que la Cámara dice, el ejecutado tiene razón, él pagó la deuda y rechaza la ejecución, y el ejecutante ya remató, ¿me entienden? Es grave. Entonces, para eso es que se presta la fianza, para responder por los perjuicios que puede ocasionar que el ejecutante no haya esperado la sentencia de Cámara. Pero la ley nos exige, no sé si está acá, esperen que, porque, me parece que no lo puse en la filmina. Ah, no sé, acá está. La ley nos exige dos cosas. La fianza, esta fianza que el ejecutante tiene que prestar para que se le conceda en efecto devolutivo, va a quedar cancelada en dos situaciones. Si el ejecutado no promueve el ordinario posterior dentro de los 30 días de haber sido otorgada. Es decir, a ver, ejecutado apela a la sentencia, viene el ejecutante y dice, no, yo quiero efecto devolutivo, presto fianza. El ejecutado tiene 30 días para promover el ordinario posterior, más allá de lo que siga pasando en la Cámara. Tiene que promover el ordinario posterior. Lo dice la ley, dentro de los 30 días de haber sido otorgada la fianza. Y la otra es, el otro motivo de cancelación de esta fianza es que
la Cámara me confirme la sentencia de trance y remate. En ese caso, se cancela la fianza. Lo que va a tener que hacer el ejecutado si promueve el ordinario posterior, primero va a tener que pagar todas las condenaciones, y las condenaciones del juicio ejecutivo, y yo sugiero que inmediatamente pida una cautelar, porque si después el ordinario posterior prospera, le va a cobrar a Magoya. Pero bueno, eso ya es otro tema. Déjenme que quiero mirar una cosita. Sí, está bien. Bien, sí, porque todo eso ya lo vimos. Bueno, esto también lo vimos. Recursos contra la sentencia. Ah, no, esta no la vimos. Apelaciones en el juicio ejecutivo. Hay una norma que es el 555 que dice que, bueno, por supuesto, salvo la de la sentencia y trance y remate, que ya vimos cómo es, que se concede relación con efecto suspensivo o con efecto devolutivo, si es que pasa todo esto de la fianza, el resto de las apelaciones que se puedan producir en un juicio ejecutivo se van a conceder en efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes ya saben que se van a fundar, cuando se trata de un proceso de conocimiento, se fundan cuando el expediente llega a la Cámara con el 255. En el caso de las de juicio ejecutivo hay que fundarlas cuando las interponemos, y me las van a conceder en efecto diferido. Bien. Esta norma rige para ambas partes, claro, por supuesto, y se fundan en el acto en que se interpone el recurso de apelación contra la sentencia. Pero claro, se trata de un proceso de conocimiento, sabemos que se van a fundar en la oportunidad del 255. En el caso del juicio ejecutivo las vamos a fundar, las vamos a interponer cuando las tengamos que interponer, y las vamos a fundar cuando me concedan en relación y con efecto suspensivo la apelación contra la sentencia. Ahí las voy a tener que fundar con el acto de interposición de la apelación. Acá está, ampliación de la ejecución. Sé que me lo había olvidado. Esto igual les digo la verdad, no son temas muy complejos. Con leer el código es más que suficiente, no amerita mucha explicación. No tengo mucho más para decirles que lo que dice el código. Ampliación de la ejecución. Esto se trata de las obligaciones de tracto sucesivo o vencimiento periódico, por ejemplo, alquileres, expensas. No, por ejemplo, en el caso de cheques o de pagarés, aunque sean librados por la misma parte, por el mismo deudor, ustedes los tienen que acompañar todos juntos. Salvo que no hayan intimado de pago, pueden ampliar la ejecución y acompañarlos. Pero si ustedes intimaron de pago, van a tener que promover otro proceso, porque los pagarés o los cheques son títulos incausados, entonces pueden obedecer a distintas causas, y la jurisprudencia no admite que ustedes amplíen la ejecución, sobre todo después que han intimado de pago, en base a pagarés que tienen otros vencimientos. Lamentablemente van a tener que promover otro juicio ejecutivo, porque los jueces se cansan de decir que no son obligaciones de tracto sucesivo, son obligaciones independientes, porque yo en el pagaré no tengo causa. En cambio, en el alquiler sí tengo, porque tengo el contrato de locación, que dice que inició el 1 de junio del 2020 y vence el 1 de junio del 2022 o 23. Entonces, en ese caso, todos los alquileres que se vayan devengando, aunque yo ya haya iniciado la ejecución y haya intimado de pago, como son vencimientos de tracto sucesivo, periódicos, yo voy a poder ir ampliando la ejecución. Lo mismo con las expensas, porque la causa de la obligación es una sola, es el devengamiento de las expensas de la unidad funcional. Pero en otro tipo de títulos no se permite eso. Entonces, ¿cuándo puedo ampliar la ejecución? Siempre que se trate de este tipo de obligaciones. Se pueden ampliar antes de la sentencia e inclusive después de la sentencia. Hay fallos que rechazan la ampliación de la ejecución por periodos anteriores a la sentencia si yo lo hago después de la sentencia.
Entonces yo un consejo, para evitar que les apliquen un fallo de esos, porque el código nada dice, en realidad el código dice que es por periodos anteriores, ¿no? Pero la jurisprudencia lo admitía, porque a veces los abogados se olvidan y la amplían después, pero son por periodos anteriores al dictado de la sentencia. Ustedes, antes de pedir sentencia, revisen si están todos los periodos, y si no están todos los periodos, amplíen la ejecución. Van a tener que pagar la tasa y la sobretasa de justicia, pero de todas maneras en la apelación posterior también lo tienen que hacer. Y no corren el riesgo de que el juez le rechace porque son periodos que debían haberlos reclamado con anterioridad. Repito, se puede ampliar la ejecución antes o después de la sentencia de trance y remate. Antes, todos los periodos devengados hasta el dictado de la sentencia, o sea, hasta el momento que ustedes piden la sentencia. Los posteriores después eso los pueden seguir ampliando hasta que puedan cobrar todo. La ampliación no retrotrae los procedimientos, entonces, ¿cómo opera? Yo tengo un juicio por expensas, ya intimé de pago, amplío la ejecución hasta el dictado de la sentencia, pero ¿cómo lo hago? A través de una cédula, no de un nuevo mandamiento. Yo acompaño los nuevos periodos y se le va a correr traslado por cédula al ejecutado para que se defienda, porque podría tranquilamente haber un pago, por ejemplo, o que sea un título inhábil, puede pasar, que los nuevos documentos, por ejemplo, no estén firmados por el Consejo de Copropietarios, entonces es inhábil, o no esté firmado por el administrador. Entonces, pero no se hace por un mandamiento, sino que se hace a través de una cédula, para que el ejecutado dentro de los 5 días manifieste si pagó, si no pagó, bueno, para las defensas que tenga. Pero no retrotrae el procedimiento, se sigue adelante. Y se dicta la sentencia. Con los periodos posteriores pasa lo mismo. Yo amplío la ejecución, le van a correr traslado por cédula por 5 días para que se defienda y luego se sigue adelante con los trámites pero no se va a dictar una nueva sentencia de trance y remate, queda ampliada la ejecución. A eso se refiere cuando se dice que no se retrotrae los procedimientos. Esto pasa muchísimo. Pero siempre recuerden que tienen que ser obligaciones de tracto sucesivo o periódicas. ¿Por qué pone periódicas? Porque puede ser deudas que se deban pagar cada tanto tiempo. La ampliación posterior a la sentencia, bueno, es lo mismo, se puede ampliar la ejecución y se pide al deudor que exhiba los recibos correspondientes, para el caso de que los hubiere pagado. También podría llegar a plantear, como les digo, si el título está mal, también podría plantear. Si el deudor no exhibe los recibos o no se comprueba sumariamente la autenticidad, se la tendrá por ampliado sin recurso alguno. Los ejemplos son los alquileres y las expensas. Si el ejecutante desconoce los recibos, se tiene que producir una pericia caligráfica que va a cargo del ejecutado. Es difícil que se planteen este tipo de obligaciones de tracto sucesivo una inhabilidad. Es muy difícil que se plantee, porque la realidad es que los títulos, en el caso de los alquileres es imposible, porque el título es el contrato de alquiler. La que procede es la de pago. Y en el caso de las expensas, a mí la única que se me ocurre es que el título que se acompaña no contenga la firma de alguno de los que ahora el Código Civil admite, pero si no, es prácticamente imposible que haya una inhabilidad. Por eso la ley habla de los pagos, porque es la única excepción que podría ser oponible. Pero también podría ser oponible la prescripción, ¿no? Bueno, se lleva a cabo, bueno, ya entramos en la etapa de cumplimiento. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Déjenme que voy a mirar un segundo. Un segundo, porque no me quiero... Como ustedes, no hay feedback acá, no, yo no les veo las caras, ustedes no me preguntan nada. A mí no me Tengo miedo de quedó muy tragarme. claro
¿cómo es posible Dime. que con posterioridad a la sentencia se pueda ampliar? No, Solamente por obligaciones de tracto sucesivo, o sea, por alquileres y por expensas, básicamente, porque no hay muchas obligaciones de tracto sucesivo. Porque se te siguen venciendo periodos, ¿entendés? Entonces, vos no vas a tener que promover otro juicio ejecutivo por los alquileres o las expensas devengadas con posterioridad a la sentencia. La ley te permite ampliar la misma ejecución. ¿Me entendés? Pues sería injustísimo que vos tengas que promover otro juicio ejecutivo después de la sentencia. ¿Mm? claro, ¿Entendés? sí, eso me queda claro, pero que el juez Sí. que va a dictar otra sentencia, o sea, No, no, eso es lo que no entiendo. no, yo lo acabo de decir, no dicta otra sentencia, tiene por ampliada la ejecución. Si no pasa nada, si no se oponen recibos de pago, tiene por ampliada la ejecución y sigue adelante con los trámites de cumplimiento. Pero no dicta una nueva sentencia, ¿entendés? La sentencia ya existe. Bien. Profe, vos Gracias. nos subiste una ejecución de expensas de un caso tuyo. Bueno, en ese caso, vos siempre tenés que dejar, digamos, hacer la salvedad de que vas a poder ampliarlo, o si no lo hacés también lo podés Mira, ampliar. yo te voy a contar. Los derechos, yo muchas veces lo digo, los derechos no se reservan. En realidad es una fórmula que nosotros ponemos por si acaso, pero no es necesario reservarlos. ¿Me entendés? Uno, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, el planteo de inconstitucionalidad, por ejemplo, el planteo del caso federal, lo establece la ley. Yo desde el inicio, cuando yo advierto que hay una causa que puede llegar hasta la Corte Suprema, yo tengo la obligación de plantear el caso federal de entrada. Pero si, por ejemplo, yo advierto que las expensas se van a seguir devengando o los alquileres se van a seguir devengando, la ley no me exige a mí que yo diga, guarda, señor juez, que yo voy a ampliar la ejecución, porque la ley me permite ampliar la ejecución sin que yo lo diga. ¿Me siguen? Las reservas de derechos no existen, en realidad el derecho yo lo tengo, los derechos no se reservan. Yo no me reservo el derecho de apelar, yo no me reservo el derecho de ofrecer prueba, yo lo tengo el derecho y lo ejerzo en el momento que corresponde. Distinto es cuando la ley me dice, Marcela, plantea el caso federal, porque si vos no lo planteaste de entrada, yo te voy a rechazar el recurso extraordinario federal, porque la ley lo dice. ¿Me siguen? En el caso este, nosotros ponemos siempre, me reservo el derecho de ampliar la ejecución, pero la realidad es que no es necesario, porque yo la puedo ampliar igual, aunque no lo haya reservado. Son fórmulas que uno pone, pero que en realidad no son necesarias. Pónganlas porque lo que abunda no daña, pero la ley en ningún momento la ley me dice, vos tenías que haber reservado el derecho, porque los derechos no se reservan, se ejercen. Bueno, cumplimiento de la sentencia. Perdón, ¿alguna pregunta más? Y estaba por mirar, porque el programa me lo han cambiado tanto que yo estoy perdida. Estoy perdida. A ver, no estamos bien. Porque antes teníamos la etapa de cumplimiento de la sentencia y ahora no lo pesco. Debe estar acá adentro, pero no la veo. Porque dice liquidación final. No, sí, acá está, en el punto 3. Está bien. Lo que pasa es que me parece que la que cambió el orden fui yo. Bueno, no importa. Llegamos a la tercera parte del juicio ejecutivo, que es el cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate. Siempre decimos que está mal dicho sentencia de tránsito y remate, porque en realidad ahí no se ordena ningún remate, el remate se ordena con posterioridad. Pero bueno, tenemos que distinguir la situación en la que estamos. Si, por ejemplo, yo estuve durante todo el proceso embargándole sueldos al ejecutado, tengo plata en una cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a practicar la liquidación y pedir el retiro del dinero. O si se sustanciara la liquidación, me voy a pedir el retiro del dinero. Pero si yo no tengo plata,
Si yo tengo un inmueble o un mueble registrable o muebles comunes embargados, lo que voy a hacer es la ejecución forzosa de esos bienes del deudor. La ley dice que todas las resoluciones que se dicten en la etapa de cumplimiento de la sentencia son inapelables para el ejecutado. Pero esto no es tan así, porque hay algunas cuestiones que, por ejemplo, la liquidación, es la típica. En el caso de las liquidaciones, aunque el código diga que son inapelables, todos los jueces conceden las apelaciones contra las liquidaciones. Otro caso, la nulidad de la subasta. Si el ejecutado plantea la nulidad de la subasta y después la apela, son muy pocos los jueces que no hacen lugar a la apelación. Después que la Cámara la rechace es otra cosa. Pero en realidad hay algunos supuestos en los que son apelables. Pero el código dice esto, entonces ustedes repitan lo que dice el código. En el Código de Nación, el 591, estaba buscándolo porque no me acordaba el número, establece algunos supuestos, unas excepciones a esta regla, que son más o menos lo mismo que pasa acá en provincia. Por ejemplo, dice cuestiones que no puedan ser objeto del ordinario posterior. Si hay cuestiones graves, que me causan un gravamen irreparable, me van a permitir a mi ejecutado, aunque yo no opuse excepciones, o esté en la etapa de cumplimiento de sentencia, me van a permitir que las apele. Por ejemplo, la especificación es una, ¿no? Las cuestiones, son básicamente son cuestiones económicas. O aquellas cuestiones que, pudiendo ser objeto del juicio ordinario posterior, fueron debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia porque fueron admitidas por el ejecutante. Porque ustedes saben que en el juicio ejecutivo no se puede debatir cualquier cosa, pero puede pasar que yo quiera debatir cualquier cosa y el ejecutante lo permita. Entonces, como estamos en un proceso dispositivo, es posible que se admita una cuestión que en realidad escapó al ámbito natural, y entonces en ese caso sí me van a permitir la apelación. Son todas cuestiones muy puntuales. Yo después se las voy a subir, o les voy a subir el artículo para que ustedes lo vean. Las liquidaciones es otro caso que lo acabamos de decir. Hay algunos supuestos, no son todos. Las nulidades de subasta no lo dice acá, pero también. Pero en principio quédense con que en la etapa de cumplimiento de la sentencia, las cuestiones que se decidan son inapelables para el ejecutado. Bueno, yo no sé qué hora es. Podemos hablar un poquito de esto y dejar acá, porque subasta electrónica es larguísimo. Podemos ver alguna otra cosita que no sea subasta electrónica. Dijimos entonces, si tenemos embargado dinero es mucho más fácil, es bárbaro. O le tenemos embargada a la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el ejecutante, una vez que queda firme la sentencia y trance y remate, practica la liquidación, se le corre traslado al ejecutado, se resuelve lo que sea, de última si el juez resuelve algo respecto de la liquidación en la que el ejecutado no está conforme, teóricamente sería inapelable, pero la realidad es que los jueces lo mandan a cambio. Y bueno, una vez que queda firme, se ordena el pago al acreedor. Primero hay que ver si hay acreedores preferentes, ojo, porque puede haber acreedores preferentes, pero si no, en principio se paga al acreedor. Ven que les pongo la resolución que aprueba la liquidación es apelable. Entonces, ya tenemos un caso en los que la norma de recién no se aplica. Si tenemos títulos o bonos o bitcoins, como están tan de moda ahora, en realidad los bitcoins no cotizan en bolsa, así que no, la verdad que no sé cómo se haría. Pero en el caso de los bonos o los que cotizan en bolsa, vamos a tener que tener un valor de mercado, con lo cual no es tan difícil, porque los vamos a poder rematar con el valor de la bolsa.
Los que no cotizan en bolsa vamos a tener que hacer, tasarlos, ¿no es cierto? Vamos a tener que fijarles un valor. ¿Cuál es el acto? Bueno, la subasta, porque la subasta no es solamente para inmuebles, también es para muebles, a muebles registrables o muebles no registrables. Los muebles no registrables van a salir sin base y al mejor postor. Las subastas electrónicas básicamente podrían ser aplicables a esto. No se ve mucho, la verdad que subastas hay muy pocas, y las subastas que se ven electrónicas son de inmuebles en general, o de algún mueble registrable como un auto, alguna cosa así. De cosas de poco valor en general no se ven. A veces se pide la venta privada, pero bueno, es un temita más complejo, porque la realidad es que es muy caro y es antieconómico, salvo que sea, no sé, que hemos embargado algún mueble, qué sé yo, no se me ocurre qué, pero un aparato electrónico de última generación que cueste más que un auto, que pueden haberlos, ¿no? Bueno, en ese caso sí, por supuesto. Tendremos que aplicar las normas de la subasta electrónica porque ya están en el código, ¿no? Bueno, esto también es importante. Si estamos hablando de una subasta por el caso de división de condominio, si bien se aplican subsidiariamente las normas del juicio ejecutivo, se rige por el derecho sustancial, que ustedes lo verán con quien dé división de condominio, pero no se aplican en general, salvo la remisión que hace la propia ley, no se aplican las normas del juicio ejecutivo. Vamos a ver esto un poquito más y vamos a cortar acá porque la verdad es que estoy medio cansada de hablar sola porque no me interrumpen. Martillero, bueno, si no está pactado en el contrato que dio base a la ejecución, en principio se designa por bolillero, lo designa el juzgado. El acuerdo de partes obviamente puede ser, también se pueden poner de acuerdo en el expediente, no pasa nunca, pero pudiera pasar. Tiene 3 días el martillero de notificado para aceptar el cargo y en principio no está prevista la recusación salvo causas graves. Si por ejemplo es pariente del ejecutado o sabemos que es del 17, alguna del 17, pero en principio no está prevista. Y lo vamos a dejar acá porque acá ya arrancamos con edictos, propaganda adicional y todo eso que ya preferiría darlo todo junto cuando dé subasta. Bueno. ¿Tienen alguna duda? Yo había puesto acá el primer despacho en una ejecución para que ustedes vieran. Objeto de la petición inicia la demanda por expensas. Tal vez sea el mismo, no lo recuerdo. El mismo caso que le subí de demanda. No sé, no estoy segura. Me parece que no por la fecha. No es por la fecha, este es otro, porque acá, en este, claro, en este ya estaba la acordada de las copias, en el otro anterior no, era una demanda más vieja. Fíjense, pónganse manifiesto el informe, porque el secretario normalmente lo que hace, dice, miren, el ejecutante acompañó esto y esto, la documentación que acompañó. Tínese por presentado en la calidad invocada por parte y seguramente yo acá actué con poder. Acompañado el bono ley y los aportes previsionales, la tasa de justicia y la sobretasa. Y dice, teniendo en cuenta lo que resulta de la documentación acompañada y lo dispuesto por estos artículos, me ordena el mandamiento, no sé qué, de este juicio, no sé de qué se trataba. Contra el ejecutado por la suma de tantos pesos, con más la de tantos otros presupuestada para responder a intereses, gastos y costas del juicio, que es lo mismo. En caso de dar resultado negativo la intimación de pago, ¿a qué se refiere esto? A que el ejecutado no pagó. A esto se refiere. En caso de resultar el estado negativo a la intimación de pago, porque se lo intimó y él no pagó, esto importa la citación para que oponga las excepciones dentro del plazo de 5 días, con más la ampliación que correspondiere, bajo apercibimiento de llevarse adelante la ejecución. Como asimismo para que constituya domicilio bajo apercibimiento del 41. El oficial de justicia debe dar cumplimiento con el 529.
le tiene que decir que tiene 5 días para oponer excepciones, y en el caso de que hubiere que embargar, embargará o no. En caso de que la diligencia no se pueda llevar a cabo, bueno, esto es algo que ponen ahora los jueces, que no tenemos que volver a pedir el mandamiento, lo podemos volver a sacar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos que pedir que el próximo salga bajo responsabilidad, y eso tiene que estar en el texto, y acá no está, entonces lo tenemos que volver a pedir. Pero si nosotros queremos insistir con el mismo domicilio, lo podemos volver a sacar sin necesidad de presentar escrito. Acá viene lo de la acordada, dice, en razón de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, mediante el acuerdo tal, con el objeto de continuar con el papel que hace que los edificios se caigan, se hace saber que en el mandamiento deberá ser elaborado y remitido a la Oficina de Mandamientos de Paz en forma electrónica. Y se exime al requirente de acompañar las copias. ¿Por qué? Porque en el mandamiento se le va a hacer constar al ejecutado que la página, el link, donde va a poder acceder para ver todo, que es la MEB en realidad. ¿Va a tener también el QR, profe? El mandamiento sí. Bien. Sí, porque nosotros lo mandamos ahora a, miren, acá está lo que vos preguntabas, ¿no? ¿O no? Sí, acá está. Dice, se deja aclarado también que el destinatario de la diligencia, a los fines de ver, claro, que lo que le están llevando sea auténtico, integrar el documento y tomar conocimiento de la documentación digital adjunta, podrá acceder al subsitio web habilitado por la Suprema Corte, notificaciones, e ingresar manualmente el código verificador, o bien escanear con su celular el código QR para ver que el documento sea auténtico. Los documentos, y acá está, se hace saber al destinatario que las piezas, o sea, el pagaré, el poder, lo que fuere, se encuentran disponibles para ser consultadas en la MEB. Porque una cosa es la MEB y otra cosa es el sitio web de la Corte. El sitio web de la Corte es donde nosotros enchufamos el token y armamos los escritos, firmamos y mandamos. O hacemos el mandamiento, firmamos y mandamos. Y también van a aparecer los documentos emanados del juzgado con el código QR. Eso aparece todo en el sitio este web. Pero los documentos que nosotros digitalizamos, los abogados, y mandamos, los van a ver en la MEB. Van a ver que arriba de todo dice documento adjunto. Hacen clic, ver adjunto, y ahí les va a aparecer el documento. Ahí mismo también les va a aparecer el mandamiento diligenciado. Cuando el oficial de justicia ya lo diligenció, lo va a subir ahí. Lo va a subir el juzgado en realidad, ¿no? Pero lo van a poder ver ahí. Yo les subí a ustedes un mandamiento que está diligenciado y subido a la MEB. Después dice, se hace saber al destinatario, no, esto lo vimos. Por último, se pone en conocimiento del intimado de pago, que en caso de considerar que las alternativas antedichas resulten insuficientes, podrá solicitar, mediante petición fundada, la suspensión. ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando las copias son ilegibles. Pero esto pasa poco porque los juzgados revisan primero antes de sacar nada. Y si la copia es ilegible, le advierten al profesional que la vuelva a digitalizar porque no se entiende. Porque pasa a veces. Pero le queda la posibilidad al ejecutado de pedir la suspensión de los términos, hasta que se puedan poner, por ejemplo, hasta que se lo intime al ejecutante a que las acompañe en papel y él pueda ir al juzgado a verlas. Hay que transcribir, dice, proveído, la exhibición de, bueno, en este caso, era una ejecución de expensas. Los reglamentos de copropiedad tienen 100 páginas. Digitalizar 100 páginas es horripilante. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le pedimos la exhibición. En todo caso, quedamos a disposición para acompañar una copia en papel, pero que nos eximan de digitalizarla porque es un trabajo de preso. No, bueno, esto es algo específico de que no se cumple.
específico de las expensas, que dice: hágase saber al peticionario que previo dictado de sentencia de remate deberá adjuntar informe de dominio del bien generador de la deuda reclamada, como así también certificado de expensas detallado periodo por periodo. En realidad esto lo hacemos cuando iniciamos la demanda, y el informe de dominio nunca lo piden, ¿eh? A mí no me lo pidieron jamás en una ejecución de expensas. Sí me lo piden cuando voy a subastar, pero no sé si esto será algo de este juzgado, no lo tengo presente. Bueno, y acá yo había pedido el embargo preventivo. Solamente caución juratoria, porque se trata de un título ejecutivo. Y después, ¿qué más dice acá el protocolo? Ah, sí, porque acá también lo que pasó es que cambió, y el oficio de embargo lo hace el juzgado. En realidad lo hacen ustedes, lo mandan, el juzgado lo revisa y lo envían ellos. Es toda una mecánica que no les voy a explicar ahora porque no vale la pena, pero es mucho mejor porque nos aseguramos de que está bien hecho. Antes lo hacíamos en papel nosotros, perdí la lista. Lo hacemos en papel nosotros y lo mandábamos nosotros, y después venía con todos los... Sí, sí, Lo de decime. subasta electrónica entra en el parcial. Sí, por supuesto, lo vamos a ver la semana que viene. Ah, bueno. Porque ¿sabes qué pasa? Es muy largo, pero no me da el tiempo Sí. ahora. Todo lo de subasta es muy largo. Yo les voy a... Miren, yo les digo la verdad, hay otros profesores que les suben toda la reglamentación y todo eso. Yo se las voy a mencionar. Si ustedes las quieren leer, las leen. No somos, yo por lo menos no soy tan puntillosa con subasta electrónica de preguntarles, porque hay mil cosas que están en pañales con la subasta electrónica. No hace tantos años que está en funcionamiento, hay pocas subastas electrónicas, hay mucho para preguntarnos. Ayer, sin ir más lejos, yo estaba conversando con mi hijo sobre un punto que es la compra en comisión, qué pasa con la liga actualmente, y la verdad es que hay muy poca experiencia sobre el tema. Entonces yo voy a tratar de ser esquemática con ustedes. No los quiero... yo tuve otros colegas que los atiborran de información, porque para mí sería más fácil subirles la reglamentación y que la lean ustedes. Pero no me parece de buen docente hacer eso. Yo creo que es mejor que yo les suba filminas con resúmenes y después conversemos en clase sobre lo que no está, porque tampoco puedo poner tanto en una filmina. Sí, puedo hacer remisión, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan básicamente cómo opera, que hay un registro de postores, que ustedes se tienen que anotar, que después se tienen que anotar a la subasta en particular, cómo se hacen las ofertas, qué pasa en el caso del postor remiso. Me interesa que sepan eso. Yo no les voy a exigir a ustedes lo que yo tampoco he experimentado en la práctica. Ayer hablaba con mi hijo y me dice: mira, mami, él trabaja en un juzgado y fue secretario en 2. Si te digo, no te miento, pero me dice, se ven 3 o 4 subastas en el año. No hay subastas electrónicas, hay pocas, habrá juzgados que tienen más, pero no son muchas las subastas. Ya no eran muchas las subastas presenciales en los últimos años. Porque, ¿qué pasa? Yo les voy a decir lo que pasa, la trastienda del tema. Yo rematé mucho en una época. ¿Por qué? Porque tenía muchas ejecuciones hipotecarias. El acreedor hipotecario es un sujeto especial. No voy a hablar ni mal ni bien, pero es un sujeto especial. Aquella persona que presta, el prestamista, es un sujeto especial, que quiere cobrar hasta la última moneda. Y entonces es muy difícil que un deudor pague, con lo cual siempre terminábamos en remates. Distintas son las expensas o distintos son los alquileres. Primero, porque la deuda de alquileres nunca es tan alta que un deudor no pueda conseguir que un pariente le preste. Aparte de otro tema, el que alquila no tiene propiedad, si no, no alquilaría. Y los fiadores, como no está prohibido que lo venda, se apuran y lo venden, salvo que sea la casa de los abuelos, de los padres. Y ahora, con todas las restricciones del Código Civil y Comercial nuevo de la vivienda, es prácticamente imposible, porque siempre el fiador en un contrato de alquiler es un pariente, y es la única vivienda que tiene, entonces es inembargable. O sea,
saquemos ese grupo, saquemos el grupo de hipotecarios que ya no existe, ya no se presta más, no hay ejecuciones hipotecarias. ¿Qué me quedan? Las expensas. Las expensas depende del administrador. Hay algunos, que no voy a decir adjetivos, que por 6 meses ya le rematan el inmueble al propietario. Pero la realidad es que siempre se llega a un acuerdo. Hay una novación de deuda o hay una espera, se trata en la asamblea. ¿Por qué? Porque la figura del consorcio de copropietarios, que es quien remata, quien es el ejecutante, es una figura muy interesante, porque uno puede ser acreedor y puede ser deudor, como integrante del consorcio de la persona jurídica. Es decir, todos nosotros vivimos en el mismo edificio, todos pagamos expensas. Sofía Sabatini no paga expensas. Sofía es integrante también de la persona jurídica. Entonces, Sofía va a tratar de llegar a un arreglo y pagar las expensas como puede, salvo que, bueno, que la deuda se le haga imposible de pagar. Pero siempre está la posibilidad de venderlo en forma privada, pagar la deuda y quedarme con el saldo. Y además, no se olviden que Jessica, Fiorella, Nicolás, son vecinos de Sofía, la conocen a Sofía, forman parte de la misma persona jurídica acreedora. Sofía es acreedora y es deudora, entonces es difícil, yo no les digo que no hay. En general es cuando ha muerto el copropietario y no se encuentran los herederos, no se encuentra quién pagar. Pero por eso les digo que no hay tantas subastas electrónicas. Lo que más hay subastas es en los casos de quiebras. En los casos de quiebras sí, porque ahí ya no hay más remedio. Pero por eso les digo que no hay tanta experiencia y yo no voy a hacer, y yo lo converso con mis colegas, no podemos ser tan exigentes en materia de subasta electrónica, porque está en pañales la subasta electrónica, pese que hace unos cuantos años que existe, ¿no? Pero no hay tantas. Bueno, Amaya. Amaya. Presente. Bien. Jessica Martínez, te vi. Sí, presente. Cambriani. Que yo no veo nada, chicos. Se fue Ferrari. recién, profe, tenía que ir a trabajar, Solange. Bien, perfecto. Moreno. Moreno no está. Caparrós. Presente, profe. Bien. Flacavento, ¿estás? Presente, profe. Bien. Giuliani. Presente. Giuliani. Bien. Sabatini. Presente. Pesolano. Acá, profe. Bien. Maza. Presente, profe. Galezón. Presente. Ah, sí, ahí te vi. Cerono. Sí, Nicolás, te vi. Presente. Presente acá. Ojeda. Ojeda. Presente, profe. Hansen. Presente. Vives. Presente. Juan, te vi. Miranda. Profe, presente. Miranda. Beaves. Presente. Martín. Presente. Wade. Presente, profe. Marchetti. O Marchetti. Presente. Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen Presente. día, ¿cómo va? Lescano. Videla, te vi. Romero. Sí, Sí, lo vi. presente, Videla. Y Dávila también te vi, me parece, ¿no? Sí, acá estoy presente. Bien. ¿Quedó algunos sin nombrar? Yo, profe, Ferrari. Ferrari, no, pero creo que te puse, ¿eh? Espérate, ¿dónde está Ferrari? Sí, te puse. Gracias.
Bueno, chicos, cualquier duda que les quede, me escriben a Yahoo, y yo a lo mejor puedo demorar un día en contestarles, pero les contesto siempre. Cuando empiecen a estudiar el tema y vean que hay cosas que no les quedan claras, me consultan. Gracias, Bueno, ¿no? Marcela. Hasta Gracias. luego, chicos, que tengan buen día.